Los invito a que abran sus Biblias a Salmo 56 para nuestro tiempo en la palabra de Dios. Y mientras están volteando esas páginas, les quiero recordar que tenemos la escritura del día aquí en Campus Bible Church. ¿Quiénes están leyendo la escritura del día? Que sean bendecidos, pues estamos empezando el libro de Daniel y cuando termine el servicio, les vamos a dar un libro escrito por Pastor Bobby y es para ayudar en nuestro estudio del libro de Daniel. Por favor, recojan uno y les va a ayudar a leer el libro de Daniel en estas semanas que vienen. Y si están en Salmos 56, vamos a ponernos de pie en honor a nuestro Señor. Y vamos a ver versículos 3 y 4, pero queremos leer todo el Salmo juntos para empezar. Sigan conmigo mientras yo leo Salmo 56 y vamos a leer la introducción que es parte del texto inspirado. Y este sería el versículo 1 en la Biblia hebrea. Y dice, para el director del coro, Salmo de David, acerca de cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Cántese con la melodía de paloma en los robles distantes. Oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día, los que me calumnian no dejan de acosarme y muchas me atacan descaradamente, pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por todo lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. Puedes pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Eso termina la palabra del Señor. Se pueden sentar. Hay un elemento de la vida humana que no podemos escapar. Todos hemos tenido miedo. Y muchos de nuestros miedos son imaginarios, son cosas que nos imaginamos, muchas cosas que le tenemos miedo nunca suceden, pero sí también experimentamos miedos reales y muchas veces están conectadas a las cosas que valoramos, como el dinero y posesiones. Si tengo suficiente, ¿qué tal si pierdo lo que tengo? Tenemos miedo sobre eso o miedo sobre la gente que nos juzga, o si no nos van a amar o si vamos a estar solos. También tenemos miedo sobre nuestra salud y muerte o dolor, y no nomás para nosotros, sino a las personas que amamos. Y también miedos, ahí hay miedos que son dominantes, que hasta la sociedad psicológica ha puesto títulos a estos miedos. Y por empezar, uno de estos miedos es un desorden de ansiedad y más específicamente es fobia a la sociedad o, ah, o terrores nocturnos o ansiedad por la separación, y la lista sigue. Y hay una multitud de miedos, y hay un miedo, una fobia que se llama araquibutyofobia.
Y esa es la fobia de tener mantequilla de maní pegada a tu paladar. Y no estoy jugando, hay muchas clases de miedos. Es algo común, una experiencia común, junto con sus familiares, ansiedad y preocupación. Y recientemente fui a un doctor y me preguntó si yo estaba estresado porque yo era un pastor y él tiene otros pacientes que son pastores y todo lo que hablan, de lo que hablan es que qué tan estresados están. Y eso se acepta en la sociedad como normal, que todos vamos a vivir con cierto nivel de ansiedad y que eso es normal. Y medicaciones para la ansiedad se están convirtiendo más comunes y esas medicinas han estado dando esas medicinas más en los últimos años y el miedo están asociados con cosas que valoramos que hasta los políticos usan esos miedos para poder ganar sus campañas. ¿Tengo razón? Y esa es una declaración que no me pagaron y no es política. Y hemos visto que los miedos han elevado y es común en nuestro país. Y si no lidiamos con eso bíblicamente, puede tener efectos negativos en tu vida. Pero la Biblia es suficiente no solo para la salvación, sino también para cubrir todos los asuntos de nuestra vida. Por ejemplo, vas a ver muchas declaraciones en la Biblia que dicen no te preocupes, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué piensas que eso dice que la Biblia dice eso muchas veces? Porque en eso vivimos. La Biblia habla sobre estos asuntos de cuando tenemos miedo y este Salmo 56, nos va a ayudar mientras pensamos en este asunto común con el que todos lidiamos. Y vamos a ver dos versículos 3 y 4. Y quiero enseñarles tres respuestas de cuando yo tengo miedo. Y el número 1 está ahí en el principio del versículo 3, que dice, pero cuando tenga miedo, el punto número 1 es que tienes que reconocer la realidad de tu miedo. David nunca dijo que él no tenía miedo. Eso es algo significante porque David era un hombre de hombres y el punto es que todos lidiamos con miedo. Es parte de nuestra humanidad, que somos frágiles. Es una señal que somos frágiles. Y nota que dice aquí, pero cuando tengan miedo, no, sí tengo miedo. Vamos a tener miedo. Y la palabra original aquí es en el día que tengo miedo o en el tiempo que tenga miedo. Esas son declaraciones poderosas expresando el miedo y el miedo es parte de nuestra experiencia y era para David también. Y David, recuerden que él derrotó a Goliat y él era un guerrero y dirigió a Israel en muchas batallas victoriosas. Y había veces donde él tenía miedo y él escribió este salmo durante una de esas veces. Y el título nos dice cuándo sucedió, si ven el título, que dice que es que David, es un salmo de David acerca de cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Si regresamos a Primera de Samuel 1, podemos ver cuando esto sucedió. Vamos a ver las circunstancias detrás de cuando este salmo fue escrito, Primera de Samuel, capítulo 21. David está siendo perseguido por el rey Saúl y él quiere matar al David y lo están persiguiendo, él y sus hombres con el intento de matarlo y David corre
a una ciudad llamada Gat de los filisteos, porque él sabe que Saúl no va a ir al territorio de los filisteos y él piensa que él va a estar a salvo allí. Y en el versículo 10 dice, entonces David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquís de Gat. Él va a Gat en orden para escaparse de Saúl. Y él tiene miedo. David tiene miedo en este tiempo. Y él está corriendo por su vida y está desesperado porque Gat no es nomás cualquier ciudad filistea, sino que Gat era donde vivía Goliat. Y te tienes que preguntar, ¿qué estabas pensando? Pero esto es lo que el miedo puede hacer. Recuerden que David, él ha matado a los filisteos y ellos reconocen eso. Y en el título de nuestro salmo dice que lo capturaron. Y siguiendo en el versículo 11 dice, pero a los oficiales de Aquís no les agradaba que David estuviera allí. ¿No es este David, el rey de la tierra? Preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esos éramos nosotros. ¿Qué está haciendo este hombre aquí? ¿Por qué lo estamos dejando vivir? Aquí está David, tiene miedo, está desesperado y en este punto está solo. Y ahora está en doble problema y tiene miedo. Y en el versículo 12 dice, David oyó esos comentarios y tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquís de Gat pudiera hacer con él. Y con mucha razón, él tiene mucho miedo. Y está en unas circunstancias de mucho terror. Y estas circunstancias pueden entrar en la vida de cualquier creyente y David está experimentando esto y vamos a ver lo que él hace y en este caso él entra en pánico y en el versículo 13 dice, así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente el rey aquí dice que la saliva escurría por su barba y Bobby no está aquí predicando este sermón, pero estuviera bien si estuviera aquí predicando esto. Pero vamos a seguir. Dice, finalmente el rey Aquís le dijo a sus hombres, ¿tienen que traerme a un loco? Ya tenemos suficientes de ellos aquí. Me encanta este versículo porque es muy chistoso. Han traído a un hombre loco y el rey está diciendo, ¿por qué lo traen aquí? Sáquenlo. Así que David se hizo pasar por loco para que Aquís lo odiara en vez de matarlo. Pero eso no resuelve sus problemas, nomás que no tuvo éxito en encontrar un lugar a salvo. Así que él agarra todos sus miedos y se va de Gat. Y dice en el versículo 1 del capítulo 22, entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Y esta cueva está en medio de la nada, está a millas de otras ciudades. Y aquí está David en esta cueva y en esta cueva escribe este salmo y él habla sobre su miedo y describe la situación de lo que está sucediendo y podemos ver lo que dice en los primeros 2 versículos. Dice, oh Dios, ten misericordia de mí porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día. Dice, los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Gente lo está persiguiendo y hay muchos que lo persiguen. Y su vida está en peligro y él tiene miedo y él sabe que tiene miedo. Necesitas reconocer la realidad de tu miedo. Y yo les animo a que llamen su miedo lo que la Biblia llama el miedo, porque ha habido muchas palabras descriptivas de diferentes clases de miedos.
pero yo los animo a que le llamen lo que la Biblia lo llamándolo miedo, ansiedad, preocupación, porque no vas a encontrar araquibirofobia adentro de la Biblia, pero vas a encontrar ansiedad, miedo y preocupación. Y si tú sabes cómo la Biblia lo define, entonces puedes encontrar una solución bíblica. Necesitas reconocer la realidad de tu miedo. Y David lo hizo y dice, tengo miedo. Y él tomó los pasos para lidiar con ese miedo. Y ahora vamos a regresar a ver cuáles son esos pasos después de reconocer la realidad de tu miedo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Y en el versículo 3 de Salmo 56 dice, pero cuando tengan miedo, en ti pondré mi confianza. Necesitas con propósito poner tu confianza en Dios. Con propósito, pon tu confianza en Dios. La Biblia lo hace claro que el antídoto al miedo es fe. El antídoto al miedo es fe. Pero en el tiempo cuando tengo miedo, requiere que yo actúe deliberadamente a responder y confiar y tener fe. Porque mis emociones van a otros lados, mis sentimientos van en otra dirección. Necesito tomar una decisión deliberada para confiar y poner mi confianza en el Señor. En nuestro mundo hay miedos y se puede ofrecer medicación para hacerte sentir mejor y calmarte, pero eso no resuelve el miedo o el problema. O podemos tratar de hablar contigo y razonar contigo y darte todas las estadísticas de por qué no tienes de temer en esta situación. Por ejemplo, si tienes miedo de volar, te podemos dar todas las estadísticas de que es más, que no es tan peligroso volar como es manejar. Y podemos tratar de razonar contigo, pero aquí está la cosa, que la lógica no funciona con el miedo. El miedo no escucha la lógica. Muchos miedos, de hecho, son ilógicos. Mi padre tenía miedo de volar y su solución era que él se sentaba en la parte de atrás del avión porque nunca había visto un avión irse en reversa a una montaña. Y cuando él dijo eso, yo estaba tratando muy duro de honrar a mi padre y eso era difícil. Y yo estoy pensando, si tú te vas a estrellar contra una montaña, no importa en dónde estás sentado en un avión, pero ese es el punto, que el miedo puede ser ilógico. Y David dice aquí que él va a poner su confianza en él. Es algo con propósito, es una acción de tu voluntad y no estás obedeciendo tus emociones. Necesitamos reconocer nuestras debilidades, nuestra fragilidad y debemos con propósito y con conciencia poner nuestra confianza en Dios. Y eso me dice, y con eso me dice muchas otras cosas en las que no voy a confiar y esas son las circunstancias que las cosas van a mejorar o se van a ir y no voy a confiar en hombres, aunque sean amigos o un pastor o familiares, a lo mejor me pueden animar, pero no puedo confiar en ellos y no puedo confiar en mí mismo. No voy a confiar en mis habilidades o mis recursos. Yo debo de tomar la decisión de poner mi confianza en Dios. Y si estás aquí hoy en día y eres un cristiano, por definición, tú has confiado en Dios por tu salvación y has confiado en Él por el perdón de todos tus pecados por siempre y has confiado en Él que Él te ha salvado de la ira que está por venir, una ira que tú te mereces y has confiado en Él por la vida eterna y has
volteado en arrepentimiento de la dirección en la que ibas y como un acto de fe, ahora tú estás siguiendo a Jesucristo. Eso es un cristiano. Y si ese eres tú eres un cristiano. Y si no, no eres un cristiano. Y por definición, eso es un cristiano. Y si tú eres un cristiano, ya has confiado en Él por todo eso. Y las consecuencias del pecado son mucho más peligrosas de cualquier peligro que vas a enfrentar en esta vida, porque las consecuencias de los pecados no perdonados, las consecuencias de vivir una vida sin arrepentimiento, es la ira que está por venir, es juzgamiento eterno, es dolor eterno, es es agonía eterna y miedo eterno, sin la esperanza que ni eso ni va a parar por un minuto. Así que si eres un cristiano, tú has confiado en Dios, que Él te ha rescatado de todo eso, así que también puedes confiar en Él en los peligros, en las circunstancias peligrosas de esta vida. ¿Cuál es la respuesta? Sí, podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él en estas veces donde nos sentimos solos o cuando tenemos esa clase de miedo, o esos sentimientos de desesperación y puedes confiar en Él y lo puedes hacer con propósito, tomar esa decisión de pensar en Dios y en sus atributos y confiar en Él. Cuando estamos hablando sobre confiar en Dios, estoy pensando sobre quién Él es. Y el Dios de la Biblia es un Dios que tiene todo poder. Él creó todo de la nada, nomás por hablar. Y Él es el que está sosteniendo todo. Él tiene todo poder. Ese es el Dios en el que yo voy a confiar y voy a tomar la decisión en confiar en Él. Y es el Dios de toda su sabiduría. Sus pensamientos son muchos más altos que los míos y de alguna manera en esta situación su plan y su propósito va a ser realizado. Yo puedo confiar en Él. Y Él es suficiente. Él puede satisfacer todas mis necesidades y puedo confiar en Él a que Él haga eso. Y también es un Dios de justicia, como David dice aquí en el versículo 7, de los que han cometido un crimen y se está preguntando si ellos se van a escapar de eso, pero ellos no se van a escapar con la suya. Dios es un Dios de justicia y todos van a enfrentar un juicio, ya sea ahora o después. Y también es un Dios de misericordia y amor. Y David habla aquí sobre sus lágrimas, que Dios los ha recolectado en un frasco. Eso es un Dios que le importa a su gente, que quiere a su gente y cuida a su gente y podemos confiar en Él. Podemos con propósito poner nuestra confianza en Él y eso quiere decir que tenemos que llenar nuestras mentes con verdades sobre Él. Y mientras vemos las escrituras aquí y David aquí, podemos ver cómo otras personas en situaciones peligrosas han sido ayudadas porque ellos tomaron la decisión de confiar en el Señor. Y nosotros como humanos podemos lidiar con las cosas superficiales de los miedos, pero solo Dios puede lidiar con la raíz de ese miedo y Él puede aliviar todos esos miedos. De hecho, vamos a ver Salmo 34. Y este salmo fue escrito en la misma cueva al mismo tiempo, bajo las mismas circunstancias. Salmo 34. Y yo creo que nos ayuda a saber que David escribió estos salmos en una cueva y no nomás en la playa, sino que él estaba en una cueva. Y podemos ver aquí que dice el Salmo de David acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia. Abimelech
es el título de Aquías, es el título de él, es como decir Faraón. Y miren lo que dice en el versículo 1. Perdón, en el versículo 4 dice, oré al Señor y Él me respondió, me liberó de todos mis temores. ¿Cuántos temores? Todos mis temores. Él puede aliviar todos tus temores. Regresen a Salmo 56 y vean lo que David dice aquí en el versículo 9. Al final del versículo dice, una cosa sé, yo voy a poner mi confianza en Dios, porque una cosa sé y es que Dios está de mi lado. Dios está de mi lado. Voy a poner mi confianza en Él cuando yo tengo miedo, porque yo sé que Él está de mi lado. Qué gran declaración de confianza es esta. Si poder decir eso en medio de una situación que nos causa mucho miedo, una cosa que podemos decir es que Dios está de mi lado. Y una de las cosas que el apóstol Pablo decía, podemos ver algo en Romanos 8, versículo 31. Pablo no era un extraño a las circunstancias peligrosas como hemos visto en el libro de Hechos. Y esto es lo que él dice, empezando en el versículo 31, Romanos 8, 31. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Él habló sobre la salvación y la glorificación, y ahora está hablando sobre qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Dios está de nuestro lado, está a favor de nosotros. Y en el versículo 32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Podemos confiar que Él se va a encargar de todo lo demás. Versículo 33, ¿quién se atreve a acosarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Esta va a ser una lista que Pablo nos va a dar. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. En todas estas circunstancias, nosotros tenemos la victoria absoluta. Eso quiere decir que no estamos pasando por esto de panzazo. No, ya ganamos esta batalla antes de que empezara. ¿Y por qué? Y es por el quien nos amó. Y dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ninguno puede en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En el versículo 38 podemos ver que dijo, y estoy convencido. Todos vamos a pasar por circunstancias que nos van a causar miedo, pero la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y David nos está ayudando a ver que necesitamos reconocer la realidad de nuestro miedo y con propósito poner nuestra confianza en Dios. Vamos a regresar a Salmo 56. Vamos a ver el tercer paso.
que tenemos que dar. Versículo 4 dice, alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Esa es la tercera respuesta. Pon tu confianza en la palabra de Dios. Pon tu confianza en la palabra de Dios. Confiando en Dios involucra poner tu confianza en su palabra. Podemos ver lo que dice en el versículo 10. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. Este es un hecho simple, que no conocemos a Dios aparte de su palabra. Aprendemos sobre sus atributos, su carácter, sobre sus milagros, por lo que ha sido relevado a nosotros en las Escrituras. Eso quiere decir que si yo voy a lidiar con miedo bíblicamente, necesito conocer el libro. Necesito tener un conocimiento sólido sobre lo que enseña, una teología sólida. Ustedes saben que ustedes son teólogos. Los teólogos son personas que tienen pensamientos sobre Dios. Esos son todos ustedes. Y ser un teólogo nomás depende de qué tan bueno eres. Vayan conmigo a Salmo 119. Vamos a ver el Salmo 119, el salmo más largo. Y no sabemos quién escribió este salmo y vamos a ver, Salmo 119, no sabemos quién lo escribió y a lo mejor fue David y puedes notar que el escritor estaba pasando por circunstancias difíciles y suena como David. Y yo tuve un profesor una vez y él trató de convencerme y yo creo que sí me convenció más o menos, es que el que a lo mejor escribió este salmo era Daniel y vamos a leer el libro de Daniel las próximas 2 semanas, pero vamos a ver los primeros 2 versículos que dice, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Esta es la manera feliz, la manera de bendición, que es seguir las enseñanzas del Señor y obedeciendo sus leyes y buscando al Señor con todo el corazón. Ese es a lo que nos estamos comprometiendo. Queremos saber lo que Él nos está enseñando, sus leyes, sus testimonios, sus decretos, porque yo lo quiero conocer a Él, lo quiero buscar a Él. Así que yo quiero saber lo que Él dice para que yo lo pueda conocer y nos van a decir cómo eso nos va a ayudar de ciertas maneras, como por ejemplo en el versículo 23, dice, hasta los príncipes que se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos. ¿Eso es lo que tú estás haciendo cuando los príncipes están hablando contra de ti? Mientras las gentes están planeando cosas contra ti. Y dice, cuando ellos están haciendo esto es lo que yo estoy haciendo, estoy meditando en sus decretos. ¿Y por qué? Dice en el versículo 24, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. ¿Cómo voy a lidiar con estas circunstancias de miedo? Gente con poder yendo contra mí. Yo voy a meditar en tus decretos. Miren el versículo 30. He optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Me aferro a tus leyes, Señor, no dejes que pase vergüenza. En las presiones de esta situación que él describe en este salmo, él ha optado por ser fiel. Él no quiere responder en miedo. Él quiere responder en la manera de fidelidad. Y en el versículo 32 dice, perseguiré tus mandatos. Ellos son los que me dan consejos, ellos me dan luz. Miren el versículo 50.
Dice, tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Versículo 51. Los orgullos me tratan con un desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. Hasta en tiempos de aflicción y cuando otros les están dando tiempos difíciles, Él encuentra consuelo en conocer la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos tener confianza en la palabra de Dios, necesitamos saber la palabra de Dios y practicar lo que la Biblia nos está diciendo que hagamos, y eso va a impactar nuestras vidas en esos tiempos cuando tenemos miedo. Y yo necesito tener versículos a los que puedo ir, que yo voy a ir a verlos cuando yo tengo miedo, pasajes que me van a ayudar, que me van a dar esperanza. Necesito ver esas escrituras porque David tenía promesas a las que él se estaba aferrando. Vamos a regresar a Primera de Samuel antes de que él estuviera en la cueva. Vamos a Primera de Samuel, versículo 16. Y vamos a ver una promesa que se le dio a David que le iba a ayudar en esa situación difícil que él estaba enfrentando con el rey Saúl. Primera Samuel 16:1. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Asaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Dice, lleva contigo una noviña, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. Dice, ¿qué pasa? Le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también nos invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, Señor, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura o por lo que él, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de las maneras en que tú las ves. La gente juzga por apariencias, pero el Señor mira al corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Anidab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, no, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando a las ovejas y las cabras. Manda llamarlo inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto de hermosos ojos, y el Señor dijo, este es el ungido, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva y había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. A partir de ese día, luego de Samuel regresó a Rama. David tenía esta promesa que le hizo el Señor, y eso fue, había evidencia porque el Espíritu del Señor entró en David. Y si regresamos a Salmo 56, David dice que pueden hacerme unos simples mortales.
Y esta frase está repetida en diferentes partes de la Biblia. Y si vamos a Salmo 118, ¿está bien si vamos a muchos versículos aquí en la Biblia? Este es Compass Bible Church. Vamos a asegurarnos que estamos en el lugar correcto. Salmo 118, versículo 5. El escritor dice, en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Es mejor. Es mejor confiar en el Señor porque el Señor está de mi lado. Él es el que me va a ayudar. Yo tengo esa promesa. Ya lo hemos visto donde Dios está a favor de nosotros y ahora está de mi lado. Él me va a ayudar. Esa es una promesa que tengo, que el Señor está de mi lado. Y esto es en el contexto aquí de un peligro físico. Y esta frase también se usa en preocupaciones financieras y lo podemos ver en Hebreos 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, versículos 5. Escuchen estas palabras. Estas son palabras que nos dan aliento y esperanza, promesas de la palabra de Dios que nos van a ayudar cuando tenemos miedo. Y dice en el versículo 5, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es el quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me pueden hacer un simple mortal? Aquí está la promesa que el Señor nunca me va a abandonar y Él nunca me va a fallar. Todos los demás a lo mejor me van a dejar y me van a fallar y voy a estar solo, pero el Señor no me va a abandonar y Él no me va a fallar. No tengo que tener miedo. El Señor está conmigo. Y en el versículo 16, aquí está citando Salmos 118. Hay muchas de estas promesas. Podemos hacer una lista todo el día, pero nomás para recordarte de una que es muy familiar en el Salmo 23, donde dice que el Señor es mi pastor, pero tú sabes el versículo 4 que dice, aun cuando yo pase por la valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tú estás a mi lado. Y él está hablando aquí sobre una vida de un pastor, donde el pastor llevaba a sus ovejas a un cierto punto del tiempo del año, durante el verano, los llevaba de un valle bajo a un valle en las alturas y yendo arriba de la montaña y yendo por veredas y algunas de esas veredas eran oscuras y profundas y allí había animales que les gustaba comer ovejas y las ovejas son miedosas, pero aunque ellos caminaban por el valle más oscuro, no tenían que temer porque el pastor estaba ahí con ellos. Él está con su gente, el pastor ahí está con sus ovejas y va a cuidar de ellas. No necesitas tener miedo porque el pastor está ahí al lado. Estas son promesas grandes. Y estas promesas no son excusas para que seamos perezosos y no hacer nada, pero nos dan la aseguranza que el Señor me va a ayudar en estas circunstancias peligrosas de la vida y va a estar ahí conmigo a través de ellas. Necesito tener esas promesas en mis ojos para que yo los pueda ver en esos tiempos cuando yo tengo miedo.
Y puedes ver por qué en Salmo 56 él ora las palabras del Señor, porque están llenas de esperanza, esperanza que podemos confiar. Y no son esperanzas falsas, porque las falsas esperanzas están basadas en ideas humanas o cosas místicas que estás pensando o queriendo um, ah, torcer la escritura para pensar que está diciendo lo que tú quieres decir. Esas son falsas esperanzas, pero podemos ver aquí que dice, no, no voy a temer que me pueden hacer los simples mortales. Los hombres no me pueden hacer nada. Y mi Dios Todopoderoso, mi Dios Todopoderoso está viendo por mi bien, aunque la gente esté planeando cosas malas contra mí. Y hay gente que piensa que sus circunstancias son muy grandes para Dios y muchas personas no dirían eso el domingo por la mañana en la iglesia, pero el jueves por la tarde, cuando llegan los problemas, eso es lo que están pensando. Esto es muy grande para él. No hay ninguna manera que Dios pueda usar esto para algo bueno para mí. ¿Qué tal los hombres que mataron a tu Salvador? ¿Eso funcionó para ser bueno para ti? Cuando yo reconozco la realidad de mi miedo y con propósito pongo mi confianza en Dios y tengo confianza en su palabra, entonces mi ansiedad se convierte en aseguranza. Y yo les voy a leer unos versículos que hacen esas declaraciones. Isaías 26, versículo 3, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Esta palabra paz es la palabra hebrea que dice shalom y dice a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Esos son más escrituras que puedes tener en tu mente, que tú puedes poner en tu lista cuando tú tienes miedo. Filipenses 4, 6. No se preocupen por nada. En cambio, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y esto es lo que va a suceder. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No vas a pensar que un hombre en la cueva que tiene muchas personas persiguiéndolo, que él puede tener paz perfecta, pero eso es lo que promete la Biblia. Si yo tomo mis pensamientos ansiosos y se los entrego a Dios en oración, dice que yo voy a tener una paz perfecta. Y esta imagen aquí es como una imagen de una fortaleza y tú estás dentro de la fortaleza y la paz perfecta de Dios está alrededor de esa fortaleza protegiéndola. Y en medio de esa fortaleza es Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios le está ofreciendo a los que van a Él. Y luego están las palabras grandes de Jesús. En Juan 14, 27, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Él está diciendo, oye, yo te voy a dar mi paz, no como la paz del mundo que depende de tus circunstancias. No, mis circunstancias no, mi paz no depende de circunstancias, depende de mí, de Cristo. No necesitas que estar angustiado, tener miedo.
Charles Spurgeon dijo que un amor verdadero por el gran libro nos traerá gran paz del gran Dios. Vamos a regresar a Salmo 56 y traerlo a una conclusión para viendo los últimos dos versículos, versículos 12 y 13. David dice, cumpliré los votos que te hice, oh Dios. Yo ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Él está hablando aquí sobre votos. Él ha sido se ha comprometido. Esto es lo que voy a hacer. Necesito darte gracias a ti, Señor. Presentar una ofrenda de gracias a ti. David, a pesar de sus circunstancias, y de hecho todavía está en la cueva y la gente todavía lo está persiguiendo, sus circunstancias no han cambiado, pero él sabe que tiene todas las razones para agradecerle a Dios y alabar a Dios, porque Dios lo ha rescatado. Él no nomás quiere que el Señor lo saque de esta, sino que Él quiere glorificar a Dios mientras está en esta situación. Tiene confianza que Dios lo va a rescatar y esto fue escrito no nomás para que podamos ver algo sobre David, sino que está escrito para ayudarnos a nosotros en nuestros miedos reales que todos enfrentamos. Y me gusta cómo aquí termina, dice, oh, ahora, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Y eso también se dijo en Juan 8:12. Dice, yo soy la luz del mundo. Esto fue lo que dijo Jesús. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán luz que lleva a la vida. Encontramos esa luz de vida, vida abundante, vida con bendición, a pesar de que yo esté en esos tiempos donde tengo miedo. Vamos a orar juntos. Padre, te agradecemos que podemos reunirnos hoy y hablar sobre este asunto, algo a lo que todos nos podemos relacionar, que todos hemos experimentado de cuando tenemos miedo. Y que cuando estamos en estos tiempos que podemos pensar en la grandeza de nuestro Señor y cómo has proveído por nosotros a través de tu Hijo Jesús, y a través de Él tenemos vida eterna y en Él tenemos todo lo que necesitamos para esta vida. Y tú has prometido que tú estás a nuestro favor, que nos amas, que nunca nos vas a abandonar, que nunca nos vas a fallar. Y oramos, Señor, que podemos aprender estas lecciones y responder mientras aprendemos sobre tu palabra hoy. Este tiempo en la vida de David, cuando él tenía miedo y las cosas que él aprendió estando en esa cueva, pensando en ti. Oramos que esto nos ayude a nosotros cada día, que esta semana podemos dirigir y actuar en nuestras situaciones de la vida diferentemente, no actuar en miedo, pero actuar en fe, confiar en ti y no en lo que las personas nos pueden hacer. Oramos que podemos ir a nuestras casas de esta manera, que nos podemos acercarnos más a ti, que podamos poner nuestra confianza y esperanza en ti y en tus promesas y tu palabra, que podemos encontrar paz y consuelo en ti en todos los tiempos, hasta cuando la gente viene contra nosotros. Te agradecemos por este tiempo. Tu palabra es tan poderosa y llena de esperanza para los que ponen su confianza en ti. Y te agradecemos por lo que tú has hecho y continúas a hacer. Podemos decir que está bien en nuestras almas, no importa lo que suceda. Te agradecemos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén.